días, licenciada Fernanda Hidalgo. Nosotros somos del grupo de Introducción a la Comunidad Científica y vamos a exponer sobre la importancia del conocimiento de la comunicación. Los integrantes de este grupo son José Aldaz, José Coyaguazo, Roberto Freire, Alexander Montalvo y Ricardo Yeguano. Mi nombre es Alexander Montalvo y voy a exponer sobre la comunicación y la comunicación científica. ¿Qué es la comunicación? A través de la comunicación, las personas animales obtienen información respecto a su entorno. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que significa compartir algo. La comunicación, ¿qué es la comunicación? Podemos decir que se divide en comunicación formal, coloquial, que es oral y escrita, que es visual, auditivo o gestual, y que expresa ideas, pensamientos, expresiones y sentimientos. Ahora vamos a desglosar algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es formal? Formal sigue niveles jerárquicos y protocolos establecidos y se emplea para transmitir órdenes e instrucciones o cuestiones relacionadas con el trabajo. El lenguaje coloquial no es más que una conversación entre amigos o familiares, es decir, con más confianza. Los procesos de la comunicación. Podemos ver aquí que existe un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor va a decir por un canal que es oral, un mensaje que está diciendo, por ejemplo, aquí, buen trabajo, Juan. Entonces, eso va a ser el mensaje, y aquí hay un canal y el receptor que asimila el mensaje. ¿Y a quiénes intervienen? Intervienen el emisor, que es la persona que emite el mensaje o información, el receptor, que es la persona o personas que reciben el mensaje, que es la información que emite el emisor hacia el receptor, y el canal, que es el medio o vía utilizado para transmitir el mensaje. Y por último tenemos el código, que es el conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje, tanto para el emisor como el receptor. Listo. La comunicación científica. Podemos decir que de comunicación científica se utiliza un lenguaje más apropiado para este tema. Como se puede decir, cuando un científico realiza descubrimientos o quiere realizar énfasis en sus resultados, va a utilizar este lenguaje. Se puede decir que son términos, datos, porcentajes, etc. Listo, las etapas de la comunicación. Existen etapas de experimentación, etapa de contrastación y etapa de comunicación y resultados. Y el método científico también podemos ver que existe aquí hacen primeramente observa, luego hace preguntas, luego da una opinión, luego experimenta y luego llega a una conclusión y da un reporte de los resultados. Gracias. Mi nombre es José Coyaguazo. El tema que vamos a tratar es la comunicación oral y escrita. Es el medio por el cual el ser humano se manifiesta entre las personas con sonidos o fonemas, provocando así el habla. Es una expresión oral que se utiliza como un instrumento muy útil y sencillo para comunicarse con los demás. También la comunicación oral nos sirve para expresarnos, comunicar nuestros sentimientos al momento de que estamos hablando enfrente. Una de las características de la comunicación oral es que para su comprensión necesita el órgano auditivo, o sea, necesita escuchar bien para poder entender la información que el emisor está transmitiendo. También otra de las características para la comunicación oral se enriquece de comunicación, emplean elementos verbales, gestos, de composición corporal. La información recitada para el oyente se procede en mayor cantidad y en menor tiempo. La comunicación escrita. La creación de la escritura fue muy importante y esto obligó al hombre a analizar, estudiar y corregir su uso y su forma. La comunicación escrita plasma todo relato en el tiempo, puede ser modificada, transcrita, estudiada y compartida en diversos entornos sociales. El escritor se manifiesta con creatividad, su escrito es personalizado, cuando el emisor redacta lo hace con subjetividad porque suele impulsarse por sus deseos
gustos, pensamientos en conformidad con las experiencias vividas. Esto es lo que le diferencia a la comunicación oral. La comunicación oral puedo hablar en este momento alguna palabra, pero ya no puedo volver a corregir. En escritura es más subjetividad, que puedo corregir lo expuesto. Características de la comunicación escrita. La visión es el sentido o instrumento que facilita la comprensión de lo escrito. Es muy importante tener esta característica porque si no podemos interpretar la comunicación escrita. En la escritura la retroalimentación no es inmediata, tiempo que es aprovechado para el análisis y corrección de la misma. Quiere decir esto que nosotros después de haber leído podemos retroalimentarnos, entender lo escrito. Una buena comunicación escrita se debe manifestar en textos organizados jerárquicamente y bien redactados, coherentes y concordantes. Continuando con el tema de la comunicación, yo les hablaré sobre los elementos de la comunicación oral y escrita. Siempre en una comunicación tenemos el emisor y el receptor. ¿Quién es el receptor? Es la persona que recibe e interpreta y comprende la información transmitida por el emisor, mientras el emisor transmite un mensaje hacia el receptor. Hablamos también de un código. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí. Pueden ser verbales, como la lengua inglesa, o no verbales, como gestos de música, como podemos observar en el ejemplo. El mensaje es el contenido informativo que se quiere transmitir al receptor. En el medio, en el canal. Podemos, por tanto, hablar de canales auditivos, visuales, incluso gustativos u olfativos. Como se puede aquí observar en la imagen, que tenemos varias maneras de comunicarnos, como puede ser en el internet, el correo electrónico, y que está separado por distancias, pero se puede decir que el emisor y el receptor están juntos. La situación o contexto. La situación o contexto es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación. También hablamos de una retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? La comunicación puede ser infinita, ya que el emisor y el receptor, si intervienen los dos constantemente en la conversación, puede alargarse horas. También hablamos del ruido. El ruido es la disposición inesperada durante el proceso de la comunicación, donde el receptor puede captar un mensaje erróneo de lo que quiere transmitir. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el emisor, canal y receptor. Es la conversación típica de un chico y una chica que podemos encontrar en cualquier parte, donde sabemos que el canal puede también puede definirse que pueden o no tener como una comunicación asertiva, dependiendo de cómo el emisor o cómo el chico se desenvuelva en la conversación. Es lo que les podría hablar acerca de lo que es la comunicación. Bien, conociendo una vez acerca de la comunicación, podemos decir que la lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un englobamiento, puesto que se rige a cada grupo de individuos pertenecientes a una región o comunidad lingüística, como por ejemplo es el español, el francés, el inglés, el italiano, entre otros idiomas que están dispersos alrededor del mundo. Bien, ahora les hablaré sobre el lenguaje. Para esto necesitamos dividirlo en 4 partes, que es el habla, la norma, el uso y el idiolecto. Listo, entonces, podemos decir que el habla no es otra cosa que el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. La norma no es más que un reglamento que establece dentro de cada región lingüística el uso de la lengua propiamente dicha. Sí. Listo. Ahora continuaremos con el uso. El uso no es más que la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, es decir, la lengua, y para expresar un mensaje por medio del habla y de acuerdo a las normas establecidas, por la vinculación de los fragmentos utilizados, es de libre elección para cada persona usarlo de la forma que le convenga. Finalmente, el idiolecto. Este se reduce a pequeñas zonas o regiones de cierto punto. Son expresiones o gestos
especiales e inherentes de una comunidad con los que logran identificarse y comunicarse de una forma que otras personas no puedan entender precisamente lo que están diciendo. Soy Roberto Freire y vamos a continuar con la exposición. Las funciones del lenguaje. Como podemos ver en este gráfico resume cuáles son las funciones del lenguaje. El lenguaje puede tener una función o un propósito emotivo, expresivo, conativa o apelativa, función metalingüística o una función fática. Y como podemos observar, todo se desarrolla con el conocimiento que hemos visto anteriormente a través de un canal, un mensaje y con un emisor y un receptor. Sigamos. Como podemos ver, el lenguaje tiene básicamente 6 funciones. Una función denotativa o referencial, una función expresiva o emotiva, una función apelativa, una función fática, una función metalingüística y una función poética. Función denotativa o referencial. Incide sobre hechos o cosas o ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas. Tiene el objetivo de informar al receptor, mas no tiene el objetivo de impresionar al receptor. Y el receptor va a ser quien decida discernir del mensaje lo que le conviene. Como podemos ver, regrésale por favor. Como podemos ver, aquí hay un ejemplo. El agua existe en la tierra en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Y sigue la explicación. Entonces, aquí está informando, está explicando algo al receptor. El receptor probablemente, dependiendo del grado que tenga para aceptar las cosas o recibir, va a discernir cuál va a ser el mensaje que quiere obtener. Ejemplos de estos podemos ver en el noticiero y en otras situaciones del diario vivir, como los periódicos. La función expresiva o emotiva. Esta incide sobre el propio hablante. ¿Qué quiere decir esto? Que más que un objetivo de transmitir un mensaje, simplemente es de liberar un sentimiento o un conocimiento. Se manifiesta en oraciones admirativas, enunciativas y de entonación, y es debido al sentimiento que existe por parte del emisor. Tiene el objetivo de expresar sentimientos, como ya lo había dicho. Ese es el objetivo de la función expresiva o emotiva. Por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo de esta niña que dice ¡qué alegría! Seguimos, por favor. La función apelativa incide sobre el oyente. Es una manifestación en oraciones imperativas y tiene el objetivo de inducir una acción. Un ejemplo de esto son las órdenes, como por ejemplo no te vas a arrepentir. Está rogando hacia el receptor para pedir algo. La función metalingüística. Esta incide sobre el lenguaje mismo y se manifiesta en definiciones y aclaraciones para mejorar la comunicación. Tiene el objetivo de compartir mejor el código, es decir, de mejorar el desarrollo del lenguaje. La función fática. Estas funciones fáticas son expresiones y comunicaciones en donde se manifiesta en interrogación y repeticiones de frases hechas. Tienen el objetivo de abrir y cerrar, mantener abierto un canal de comunicación. Como por ejemplo en este niño que dice hola. Con hola lo que intenta es abrir el canal de comunicación. Y son expresiones que se usan mucho en el argot popular. La función poética. Esta función poética es resaltable porque se relaciona con la función emotiva y se alimenta de las herramientas literarias. Incide sobre el propio mensaje. Se manifiesta en el estilo y figuras, y esto se alimenta de la literatura, de las funciones poéticas. Tiene el objetivo de causar emociones o de expresar emociones por parte del emisor, o un objetivo de llegar a un receptor con las emociones emitidas.
Finalmente vamos a hablar sobre las técnicas para hablar en público. La primera es expresarse con sencillez. La gente que te escucha captará una o dos ideas de lo que estás expresando. Si no puedes expresar en un par de enunciados lo que en verdad quieres expresar, simplemente debes ponerte a analizar cuáles serían los términos más sencillos y eso podría permitir que el mensaje llegue hacia el público de una manera más concisa. Bien, ahora les hablaré sobre la organización que se debe tener como parte de una técnica para hablar en público. Sabemos que si son largas o cortas las disertaciones, es importante ordenar los elementos de la misma. Para esto hay que prever la introducción, los puntos principales de los cuales vamos a hablar y finalmente la conclusión, que será el englobamiento de todo lo que quisimos expresar durante la exposición. Vamos a ver el tercer punto de cómo expresarnos. La técnica nos dice que tenemos que ser breve. Ser breve quiere decir que un gran ejemplo puede ser un discurso que nos dice evitar que sean demasiado largos y monótonos en nuestra expresión. La cuarta técnica para hablar en público, ser sincero. Debemos mostrar naturalidad al momento de expresarnos, porque de otra manera va a ser difícil el convencer a alguien de nuestro mensaje. Ahora vamos a ver el quinto punto, que dice que tenemos que adueñarnos de la situación. Para adueñarnos de la situación tenemos que seguir los anteriores puntos. Es como decir, ser sincero, ir al grano con lo que queremos expresar. Adueñarnos de la situación también quiere decir que tenemos que tener dominio del tema y ser concisos cuando nos vamos a expresar. El sexto punto para las técnicas para hablar en público es no lees, habla. Conversa con el público y no estés pendiente de tus diapositivas, ya que al estar pendiente de ellas vas a perder el hilo de la conversación acerca del auditorio. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como parece, así que háblales directamente y sé sincero y exprésate de una manera directa hacia el público que estás hablando. Ya, el séptimo punto para técnicas para hablar en público es relajarse. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos sentirnos de una forma natural al hablar en público. No sentirse nervioso, buscar anteriormente todo lo relacionado al tema que vamos a hablar. Entonces será de una forma que van a poder expresarse hacia el público. No hay que mostrar que se sienten nerviosos porque van a demostrar que no saben el tema, entonces hay que relajarse.